¿Vamos? Dale, estoy en eso. No tenemos que Salvatore. Soy un poquito más lento yo. ¿Se ve ahí? Ahí vamos. Puta madre. Para que cierre. Sí, voy a hacer eso. Ahí está. Ahí está. Sí, sí, ahí está. Tiene que cambiar Bueno, presentación. ¿estamos listos? No, pero yo lo tengo todo ampliado, ¿eh? Oh, puta madre. Sí, lo En modo puse. presentación. Sí, lo puse así. O sea, yo lo tengo así. Ah, No, claro, la pestaña del PowerPoint. Ahí no se ve, ¿no? ¿Tampoco? Qué porquería. ¿Y ahí? Mira. Bueno, eh, esta presentación es para hablar un poquito sobre enfermedades inflamatorias de tipo desmielinizantes, eh, haciendo foco principalmente en el espectro de neuromielitis óptica, en la patología MO y vamos a hablar un poquito también de la ADEM. Para conocer un poco de qué se trata esto hay que entender un poco la evolución histórica que tuvo esta patología, donde primariamente se le empezó a descubrir por allá por
por los años 1900 en, en autopsia de cadáveres que mostraban alteraciones inflamatorias, principalmente de los nervios ópticos, y algunos presentaban alteraciones inflamatorias extensas del cordón medular. De Vic fue el primero que hizo una asociación entre estas dos formas de presentación, la neuritis óptica y la mielitis aguda. Por eso durante mucho tiempo se la conoció como enfermedad de Vic. Y durante un tiempo largo también de la evolución de la enfermedad se creyó que era una variante de la esclerosis múltiple. Hasta que más o menos en el año 2000 se la separó de la esclerosis múltiple por sus formas de presentación, los tipos de recidivas, porque si bien eran enfermedades que son generalmente recurrentes, no son progresivas, solamente recurrentes, o sea, son multifásicas, pero no progresivas. Entonces se la separó y en el año 2000 se crearon los primeros criterios diagnósticos, que incluía básicamente la afectación del nervio óptico, una mielitis aguda, generalmente longitudinalmente extensa, y no había que tener evidencia clínica de otra patología, y había que la resonancia de cerebro tendría que mostrar ausencia de lesión. Más o menos en el año 2004 se descubren los anticuerpos antiacoporina 4, que estaban muy relacionados con esta patología, la neuromielitis óptica, pero a medida que se fue avanzando en el desarrollo y el entendimiento del anticuerpo antiacoporina 4, se empezó a ver que se asociaba también con lesiones encefálicas esta patología. Entonces se acuñó el término de espectro de neuromielitis óptica, y más o menos entre el año 2006 y el 2007 se hizo una revisión de los criterios diagnósticos, donde no solamente tendría que existir la presencia de neuritis óptica y de mielitis aguda, sino también tendría que estar presente los anticuerpos anti-acuponina 4 en sangre. En el 2015 se crean unos criterios nuevos de diagnóstico por medio de un panel de expertos. Hicieron algo muy similar a lo que hicieron con el criterio McDonald. Entonces, básicamente, hablando de las enfermedades desmielinizantes de tipo inflamatoria, nos encontramos actualmente con esta forma de presentación, donde vemos que la esclerosis múltiple quedó aislada y separada, solamente con la presencia de las bandas oligoclonales positivas en líquido cefalorraquídeo. Y vemos que cuando tenemos los anticuerpos anticoporina 4 y los anticuerpos anti-MOC, tenemos un espectro de formas clínicas de presentación que existe mucho solapamiento entre ellas, pero vemos que hay algunas que presentan características clínicas más dominantes en cuanto a su presentación. Por ejemplo, cuando tenemos el anticoporina 4 positivo, la forma de presentación más frecuente incluye el espectro de neuromielitis óptica, ya sea con lesiones del nervio óptico, la mielitis transversa, o estas dos formas de presentación de manera conjunta, mientras que cuando tenemos los anticuerpos anti-MOC positivos, predominan las neuritis ópticas bilaterales o las formas de presentación encefalítica, o que se conocen como ADEM-like. Inmunológicamente, estas patologías son diferentes, por eso siempre hay algunos autores que a la patología de MOC la describen junto o que integra el espectro de neuromielitis óptica, y hay otros autores que sostienen que esta patología es una entidad totalmente diferente al del espectro de neuromielitis óptica. Entonces, esa es como la tendencia más actual, y eso está apoyado o sustentado en la base de la inmunología, donde vemos que los pacientes que presentan el anti-MOC positivo, el MOC es una glicoproteína de la mielina de los oligodendrocitos, se encuentra principalmente en las extensiones o en los pies de los mismos, y los anticuerpos son unas proteínas, también unas macroproteínas que corresponden a las inmunoglobulinas, y atacan a estos oligodendrocitos, principalmente a la mielina, provocando la desmielinización. Entonces tenemos que en los pacientes con MOC positivo, el foco de ataque o el target o el punto de ataque es la mielina. Mientras que los pacientes que presentan anticuerpos anticoporina 4 positivo, esta proteína o estos canales de agua se encuentran principalmente en las extensiones o en los pies de los astrocitos.
son encargadas de la regulación del pasaje de líquido a nivel de la barrera hematoencefálica. Es por eso que cuando se unen el antígeno-anticuerpo, esta barrera sufre mayor permeabilidad, permitiendo el paso de complejo de eosinófilos, de neutrófilos y también del complemento, con una importante reacción inflamatoria que ataca al astrocito, provocando la muerte del mismo con el posterior pasaje de los macrófagos y la fagocitosis de los astrocitos, pero ya por el importante efecto inflamatorio que existe, también inevitablemente se termina atacando a las vainas de mielina y los oligodendrocitos. Pero el target o el punto de ataque en los pacientes que presentan anticuporina 4 positivo son los astrocitos. Entonces vamos a tener que no solamente inmunológicamente son diferentes y que los puntos de ataque en los anticuporina 4 son los astrocitos, mientras que en los anti-MOC en la mielina, sino que la forma de evolución o presentación clínica también son diferentes. Los anticuporina 4 presentan formas recurrentes o multifásicas, mientras que los anti-MOC generalmente presentan monofásicas, formas de presentación monofásicas. El pronóstico también es diferente. En las anticuporina 4 son lesiones graves, glióticas, necróticas, por lo cual son secuelares y el pronóstico es más pobre, mientras que los anti-MOC, con el tratamiento adecuado, solemos tener recuperación de casi el 100% de los síntomas. La población donde predomina en los anticuerpos anticuporina 4 tiene una gran prevalencia sobre las mujeres, incluso más que tiene mayor prevalencia que la esclerosis múltiple, mientras que los anti-MOC hay un leve predominio sobre las mujeres, pero es prácticamente la misma frecuencia que afecta a mujeres y a hombres. Las edades de presentación o de la que estos pacientes empiezan a presentar síntomas también diferentes. Los anti-MOC suelen presentarse en edades más tempranas, generalmente con afectación de los chicos, mientras que los anticoporina 4 es más común en pacientes grandes, entre la tercera y la cuarta década es donde está el pico. Para el espectro de neuromielitis óptica, los criterios diagnósticos en el 2015 que se crearon, básicamente divide a la población con la presentación clínica sospechosa de espectro de neuritis óptica en IG4, anticoporina 4 IgG positivo y en anticoporina 4 IgG negativo. Los que son positivos, para llegar al diagnóstico definitivo, necesitamos que, aparte de la positividad del anticuerpo anticoporina 4, presenten al menos una de las características clínicas centrales. Estas características clínicas centrales incluyen la neuritis óptica, la mielitis aguda, el síndrome del área postrema o la afectación diencefálica, como por ejemplo narcolepsia, alteraciones del apetito. Y obviamente necesitamos también de la exclusión de otros posibles diagnósticos, teniendo en cuenta principalmente los antecedentes del paciente. Para aquellos pacientes en los que el anticoporina 4 es negativo, los criterios diagnósticos son un poquito más severos, por lo cual necesitamos al menos dos características clínicas principales, siendo que una de ellas tiene que ser o la neuritis óptica, o la mielitis aguda extensa, o la afectación del área postrema. Necesitamos diseminación en espacio, o sea que presente dos características clínicas diferentes, dos síntomas de diferentes áreas. Y necesitamos también que la resonancia magnética, las imágenes por resonancia magnética, estén en relación a las áreas afectadas que generalmente se visualizan en los pacientes con anticoporina 4 positivo. Hay que tener en cuenta también que dentro de este grupo, donde el anticoporina 4 negativo, se los incluye a los pacientes de los cuales es imposible realizar el testeo de la inmunoglobulina, ya sea por el lugar donde se encuentra o la imposibilidad económica del paciente de realizar este estudio. Y siempre también hay que excluir otros diagnósticos alternativos. Entonces, la práctica clínica, cuando tenemos un paciente que se presenta con sospecha de un espectro de neuromielitis óptica, vamos a tener dos tipos de pacientes, lo que son anticoporina 4 positivos, que para confirmar el diagnóstico tenemos que aplicar los criterios que hablamos antes, y los anticoporina 4 negativos,
Dentro de estos anticopolinas 4 negativos, sabemos que del 100% de pacientes con síntomas de espectro neuromielitis óptica, un 70% va a presentar positividad aproximadamente de los anticopolinas 4 negativos y un 30% van a ser negativos o que no vamos a saber el estado. Pero de ese 30%, aproximadamente un 70% va a ser positivo para los anti-MOC. Entonces, por eso vamos a tener los anticopolinos 4 negativos y vamos a tener pacientes que presenten síntomas en uno de los sitios core o de características clínicas centrales, como la neuritis óptica, la mielitis transversa o el área póstrema, y van a tener anticuerpos anti-MOC positivos que presenten un solo síntoma o afectación de las áreas clínicas centrales, por lo cual no entraría dentro del criterio diagnóstico de la neuromielitis óptica con anticuerpos anti-aquaporina 4 negativo, pero sí van a presentar anti-MOC positivo o múltiples sitios diferentes a lo que se observan habitualmente en la neuromielitis óptica o que presenten afectación de la cortical, lo cual ya vamos a ver más adelante, eso descarta la posibilidad de un anticopolino 4 positivo. El espectro clínico, como hablamos un poquito antes, básicamente los pacientes que presenten anticopolino 4 van a presentar neuritis óptica, generalmente bilaterales, la mielitis transversa longitudinalmente extensa, el síndrome del área póstrema o la afectación encefálica que característicamente es periepetimaria o se lo conoce también como la afectación de los órganos circunventriculares, que es donde existe mayor expresión de los canales de acuoporina 4. Dentro del espectro MOC tenemos las formas monofásicas y la forma multifásica. Dentro de la forma monofásica tenemos con afectación encefalítica o el ADEM-like, la forma monofásica de neuritis óptica o mielitis transversa o conjunta, o la forma monofásica que presenta síntomas similares al espectro de neuromielitis óptica. Las formas multifásicas, también que afectan a la región encefálica, se le conoce como MDEM, porque la encefalomielitis diseminada multifásica, las neuritis ópticas recurrentes. Encontramos de nuevo los pacientes que se van a presentar con el espectro de neuromielitis óptica y necesitamos para que sea multifásica entre el primer síntoma y el rebrote que haya transcurrido un tiempo mínimo de un mes y un máximo de 4 años. Las formas de presentación o el espectro clínico más frecuente de presentación en los pacientes con MOC positivo son las neuritis óptica y dentro de esta la más frecuente es la unilateral, la sigue el patrón encefalítico y la afectación de la médula, principalmente las mielitis transversa longitudinalmente extensas. El protocolo de estudio por resonancia, vamos a usar el mismo que tenemos para estudiar la esclerosis múltiple, con secuencias volumétricas T1 sin contraste. Aplicamos el contraste, realizamos una secuencia axial T2, la difusión, otra secuencia volumétrica T1 post-contraste, el FLAIR post-contraste también volumétrico, y la secuencia de susceptibilidad magnética, y a esto le vamos a sumar el estudio del cordón medular en su totalidad y cortes efectuados a nivel de las órbitas en secuencia STIR, preferiblemente en planos coronales y axial, y obtener también una secuencia post-contraste con un T1 post-contraste con saturación grasa. Vamos ahora un poquito a la forma de presentación clínica. Dentro de la neuritis óptica, que van a ser anticopolino 4 positivo, es el síndrome clínico central, es la forma de presentación más frecuente. Generalmente es bilateral en aproximadamente un 90% de los casos, es muy rara la forma unilateral. Son longitudinalmente extensas y tienen predilección por la región intracraneal, la región intracraneal, la quiasmática y los tractos ópticos proximales. Imaginológicamente vamos a ver que vamos a obtener nervios ópticos aumentados de diámetro, van a captar en las fases agudas con la administración de contraste y vamos a ver los focos de afectación principalmente de la región quiasmática. Si bien se deben a procesos inflamatorios importantes, es muy raro que exista afectación de la grasa periorbitaria adyacente al nervio.
A modo esquemático, la forma de presentación más frecuente de la neuritis óptica en pacientes con anticopolina 4 positivo es esta. Son extensas, con afectación del sector posterior, la región quiasmática y los tractos ópticos posteriores en el segmento proximal. A diferencia de lo que encontramos en los anti-MOG positivos, donde es mucho más frecuente la forma de presentación clínica unilateral, presenta también un proceso inflamatorio importante, pero en frecuencia afecta más a la grasa periorbitaria adyacente, tiene predilección por el segmento intraorbitario y tiene una forma de presentación clínica típica de los anti-MOG positivos que se lo conoce como CRION, que es una neuritis óptica crónica, inflamatoria recurrente, y la característica típica que tiene es que cada vez que realiza un pico o se presenta una fase de afectación del nervio óptico, vamos a encontrar captación del medio de contraste. Imagenológicamente vamos a ver algo similar a lo que veíamos con los anticopolina 4, con un engrosamiento del nervio, pérdida de la diferenciación del borde del nervio, se pone como borroso, importante captación del medio de contraste con extensión hacia la grasa periorbitaria, como se ve un poco mejor en estas imágenes de la derecha. Y en la secuencia STIR vamos a ver eso, la pérdida de la borrosidad de los márgenes del nervio y extensión del proceso inflamatorio hacia la grasa circundante. A modo esquemático también vemos que presenta afectación predominantemente del segmento intraorbitario y suele afectar también a la cabeza del nervio óptico con edema de papila en el examen clínico. La mielitis transversa, longitudinalmente extensa, es otra forma de presentación de esta patología. Los pacientes que presentan anticopolina 4 generalmente se encuentran estos pacientes con afectación de una longitud de más de 3 cuerpos vertebrales, tienen predilección por la sustancia gris, transversalmente afectan a más del 50% del cordón medular, tienen predilección por la región cervical y torácica, con especial afectación del área póstrema. Imagenológicamente vamos a encontrar un cordón medular ensanchado, con aumento de la señal en la secuencia ponderada en T2, presentan hiposeñal en la secuencia T1 y el realce se da en aproximadamente el 30% de los pacientes, principalmente con con estos patrones de realce que se los conoce como realce en tipo nube, porque son de bordes difusos, bastante heterogéneos y sin mostrar áreas de captación o anular o nodular. Dentro de las características específicas de la afectación de la copolina 4 tenemos lo que se conoce como lesiones focales hiperintensas, imagenológicamente presentan en las secuencias T2 un mayor brillo o señal de la lesión que el líquido cefalorraquídeo adyacente. La teoría es que se debe a una importante necrosis que existe en ese lugar, con una área de transformación microquística. Por eso el aumento de la señal, y característicamente estas lesiones no presentan captación del medio de contraste. Se dice que cuando aparecen estas lesiones tenemos aproximadamente una especificidad de un 80-90% de que esa afectación medular se trate de una anticopolina 4 positiva. Si bien la forma más frecuente de presentación es la longitudinalmente extensa, hay que saber que la afectación de tramos cortos del cordón medular también es posible de observar en esta patología. O sea, si vemos una afectación corta, no hay que descartar la anticopolina 4, sobre todo si aparece una lesión de esta brillante. Y se relaciona muchas veces con el inicio de la patología. Generalmente cuando presentan un síntoma, hacemos el examen por resonancia, vemos una afectación corta. Si son estos pacientes anticopolina 4 positivos, en el lapso de aproximadamente 2 semanas a un mes van a presentar la lesión completa, que es longitudinalmente extensa. Este sería un ejemplo típico de la afectación por anticopolina 4. Vemos el cordón engrosado con aumento de la señal en T2. Inmediatamente existe afectación del área póstrema. Y otra característica que tiene es que se ven estas imágenes lineales longitudinalmente extensas, que es por la afectación del cordón de la sustancia gris.
La mielitis transversa de los MOC positivos, si bien pueden afectar a cualquier parte del cordón medular, tienen predilección por la región torácica y del cono medular. También presentan afectación de la sustancia gris. Esta afectación de la sustancia gris en los anti-MOC positivos es como más específica que lo que se ve en los antiacopolina 4 positivos. Por eso es que en esta patología se describe el signo de la H, donde existe pura y exclusivamente afectación de la H de la sustancia gris. Imagenológicamente vamos a ver también algo más parecido con ensanchamiento del cordón, aumento de la señal en las secuencias T2, una hiposeñal lineal en las secuencias T1, y es raro la captación de contraste, pero puede existir. Esta es una paciente que tuvimos en el sanatorio hace poco, donde vemos que la mayor afectación del cordón medular se da a nivel de la región dorsal y sobre el cono medular. También, si bien suele ser longitudinalmente extensa en forma de una sola lesión, los anti-MOC positivos pueden presentar múltiples focos de lesión con trayectos que sean menores a 3 centímetros o a 3 cuerpos vertebrales, perdón, pero la característica que tienen es que siempre vamos a ver el signo de la H. Las mielitis longitudinalmente extensas presentan un sinnúmero, muchísimas patologías. Para hacer diagnósticos diferenciales, acá pongo una lista de que salía en un artículo de las principales patologías como el BSET, la sarcoidosis, el herpes, el déficit de vitamina B12, las fístulas durales. Es por eso que se dice que estadísticamente las mielitis transversas longitudinalmente extensas que están en relación al espectro de neuromielitis óptica o incluida la patología MOG, son entre un 15 a 20% del total de la mielitis transversa, longitudinalmente extensa. Entonces, siempre que vemos, hay que buscar signos asociados y siempre tener presente diagnóstico diferencial. El patrón encefálico en los anticoponinos 4 positivos suelen ser silenciosos, o sea, no necesariamente son sintomáticos, por eso muchas veces se los descubre cuando uno hace un escaneo completo del sistema nervioso central. Afecta predominantemente la región con mayor expresión de los canales estos de acoponina 4, que se encuentran en las regiones periependimarias o en órganos circunventriculares, principalmente alrededor del tercer y cuarto ventrículo. Es rara la presentación de las lesiones tumefactivas, y si existe afectación cortical, como dije hace un ratito, hay que pensar en otro diagnóstico. Casi ver afectación cortical excluye el diagnóstico de los anticopolinos 4 positivos. En las imágenes de abajo, en forma de punto rojo, se ven las áreas de afectación, o mejor dicho, no, las áreas de expresión de los canales de acopolina 4. Entonces, cuando existe una patología con anticuerpos positivos para estos canales, vamos a encontrar patrones de presentación similares a lo que vemos en las imágenes, a nivel que afectan el sector periependimario del cuerpo calloso. Generalmente es una afectación extensa del cuerpo calloso, afecta la región periependimaria o subependimaria, con extensión hacia la sustancia blanca periventricular en los ventrículos laterales, en el tercer ventrículo, adyacente al acueducto de Silvio, y del cuarto ventrículo, con afectación del área póstrema. Y no olvidemos que también dentro de la región encefálica vamos a encontrar la afectación de la región quiasmática, hipotalámica y de los tractos ópticos. Es muy frecuente también de encontrar la afectación del tracto córtico-espinal, principalmente a nivel del brazo posterior de las cápsulas internas. Suele ser bilateral, y si lo vemos, no pensar en otro diagnóstico, sino que recordar que esta forma de afectación del tracto córtico-espinal también es bastante frecuente de los anticopolinos 4 positivos. El patrón encefálico en los MOC positivos tiene una forma de presentación que se conoce como ADEM-like. Son generalmente lesiones grandes, hiperintensas en T2, presentan efecto de masa y edema asociado. Afectan generalmente las regiones subcorticales, son bilaterales, asimétricas, afectan el tronco y a la sustancia gris de los núcleos de la base profundo. Esta forma de presentación generalmente afecta más a los pacientes pediátricos, pero no están descartados los pacientes
adultos. En este gráfico de abajo a la izquierda le pongo, lo puse como para esquematizar las formas de presentación en los anti-MOC positivos. Fíjense que a menor edad predomina la forma de presentación tipo ADEM o encefalomielitis, y a medida que va aumentando la edad, predomina las formas de presentación de neuritis óptica y mielitis transversa. Los patrones en imágenes, vamos a tener lesiones hiperintensas en T2, tumefactivas, que afectan principalmente a la región subcortical, son asimétricas, pueden afectar a los núcleos de la base, como se ven en las imágenes superiores a la derecha, y presentan generalmente afectación del tronco encefálico, a veces también con extensión hacia el área postre. Es por eso que hay otra forma de presentación clínica que también es característica de los anti-MOC positivos, que se lo conoce como síndrome del tronco encefálico. Como les dije antes, puede existir también extensión hacia el área póstrema, pero básicamente los pacientes estos se van a presentar con diplopía, que no necesariamente tienen que tener afectación del nervio óptico, es por la afectación del tronco, disestesias faciales, neuralgia del trigémino, parálisis faciales y vértigo. Otro patrón de presentación encefálico de los anti-MOC positivos es una afectación con extensión hacia la región cortical y que se asocia muchas veces a crisis compulsivas. Esto se lo conoce, la sigla en inglés es FLAMES, no sé cómo se pronunciará, o también se lo conoce con el nombre de presentación tipo PRES. Con la administración de contraste, podemos encontrar un realce de tipo leptomeningio, y si bien no es muy frecuente la presentación, hay que tener en cuenta que cuando encontramos lesiones de este tipo, las tenemos que tener presente dentro de los diagnósticos diferenciales a la patología encefalítica MOC positiva. A modo de resumen, los sitios del sistema nervioso central más frecuentemente afectados, de acuerdo al tipo de patología, los lugares o la morfología con que se encuentran, o nosotros lo vamos a encontrar en la resonancia magnética. Para recordar, los anticopolina 4 van a presentar neuritis ópticas extensas, generalmente el sector posterior con afectación del quiasma óptico. Las mielitis son longitudinal y transversalmente extensas, tienen predilección por la región central y predomina en la parte cervical con afectación del área póstrema, y la afectación encefálica es donde existe mayor expresión de los canales de acopolina 4, y recordar que también puede existir afectación de las corticoespinales. En los anti-MOC positivos, la afectación de la neuritis óptica generalmente es intraorbitaria. En la afectación del cordón medular tiene predilección por la región torácica o del cono, y a nivel encefalítico, si bien encontramos afectación a nivel del tronco y los núcleos grises de la base, hay que recordar que se puede presentar de forma ADEM o también con afectación de la región cortical. Y sobre el sector lateral derecho, esquematice cómo son las lesiones de la esclerosis múltiple, porque siempre que encontramos una enfermedad de tipo desmielinizante inflamatoria en el sistema nervioso central, por más que no sean las características clínicas imagenológicas habituales de la esclerosis múltiple, hay que tenerla presente entre los diagnósticos diferenciales. Vamos a hablar un poquito del ADEM. El ADEM es un trastorno desmielinizante inflamatorio, generalmente inmunomediado, que se da en el sistema nervioso central, afecta mayormente a niños como característica clínica. Tiene siempre una fase prodrómica, en un 50, no siempre, en un 50-75% de los casos, que se presenta con fiebre, cefalea, malestar general, suele haber náuseas y vómitos, y en el lapso de 1 semana a 3 de la presentación de la fase prodrómica, viene la presentación clínica característica del síndrome, con déficit neurológico multifocales inespecíficos y encefalopatía, con los pacientes que van a estar medio letárgicos, somnolientos. La mayoría de las veces es monofásica, y tenemos que en imágenes vamos a encontrar un 100% de afectación, o sea, el 100% de los pacientes que presenten síntomas sugestivos de ADEM van a tener
manifestaciones en resonancia a nivel cerebral y un 30% van a tener afectación a nivel del cordón medular. Un 50-60% aproximadamente de los ADEM encontramos positividad de los anticuerpos anti-MOG, donde la persistencia de estos cuerpos anti-MOG se relaciona directamente con la forma de presentación multifásica del ADEM, que se la conoce como MDEM. En este trabajo, que está muy lindo, se ve que de los pacientes pediátricos que presentaron positividad o persistencia de la positividad de los anticuerpos MOG positivos, en, en 8 de 9 chicos el curso fue multifásico, mientras que los pacientes que presentaron solamente positividad de los anti-MOG en el momento agudo de la enfermedad y luego desaparecieron o no se encontraron más los anticuerpos a nivel en sangre, presentaron un curso monofásico. En adultos pasa una cuestión muy similar. El ADEM tiene 4 patrones de presentación característicos en resonancia, donde vamos a encontrar lesiones grandes, tumefactivas con edema, en la forma de presentación más frecuente. Generalmente afecta a la sustancia blanca hasta la región subcortical. Es rara la afectación de la sustancia gris, pero puede afectar la sustancia gris cortical, y esa es otra forma de presentación imagenológica. Se puede presentar también como lesiones pequeñas, donde el diagnóstico diferencial o lo que nos ayuda a llegar al diagnóstico de ADEM básicamente es la forma o la evolución clínica que presentó el paciente con la fase prodrómica y luego los síntomas, y luego tiene una forma más grave, que es con transformación hemorrágica y con áreas de necrosis. Se encuentra en áreas de mayor edema, puede haber realce más marcado con la administración de contraste, y en la secuencia de susceptibilidad magnética encontramos focos de hemorragia. Dijimos antes, un 30% de los pacientes puede presentar afectación medular. La forma de presentación es similar a la presentación medular de los MOG positivos, con alta predilección de la sustancia gris. Por eso también podemos encontrar el signo de la H en estos pacientes. Y el realce, por más que lo encontremos en una etapa aguda de la enfermedad, es poco frecuente de las lesiones medular espinal. Y eso es todo. Y ya no tenía más voz tampoco. Muy bien, Jorge. Ahora, por la voz, no voy a poder ir a trabajar. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta o algo? Jorge, es difícil entonces diferenciar y clínicamente una DEM de una DEM Light. Sí, bueno, hay algunos trabajos que estuve leyendo, eh, proponen algunos autores, principalmente un polaco que escribe mucho sobre patología de MOG, de directamente el ADEM, incluirlo dentro de los MOG. Él dice que la positividad que se da más o menos entre un 50 y 60% es por los déficits de testeo del MOG. Él cree que los pacientes con ADEM, los pediátricos con ADEM, hay muchos más que son MOG positivos. Lo que pasa es que para tener mayor eficacia en la detección de los MOG hay que hacer un análisis con células, con expresión celular, y en la mayoría de los lados se hace por el test de ELISA, entonces por unas cuestiones económicas y de disponibilidad. Entonces, por eso dice que los MOG en realidad están como subdiagnosticados, subrepresentados en el ADEM. Por eso proponen la incorporación de la ADEM directamente dentro de los MOG. Dentro de los MOB. Ah, mira qué bueno. No sabía eso. Sí, después si quieren, tengo una carpeta, ya se los voy a compartir, tengo una carpeta con varios artículos que están muy buenos. Así se ponen a leer un poco. Sí, porque es complejo toda esta clasificación nueva y Sí, llevar para entenderlo a los chicos, pero estuvo muy clara la clase, así que bueno, me alegro. Claro, yo me puse, en el sanatorio es uno de los pocos lugares en Córdoba capital que se hace el test del MOC positivo, pero lo hacen por ELISA. En Buenos Aires creo que es el FLENI, el único que hace
la detección del MOC por célula. Entonces, fíjate que ahí vamos a tener muchos pacientes que, como dice el autor este, que van a ser con presentación tipo ADEM con MOC negativo. Hace poco tuvimos una chica que se deben acordar que se llama Cerón, Cerón Carla, que clínicamente hizo algo multifásico. Las imágenes también daban algo sugestivo de MOC, pero le hicieron el test y dio negativo. Entonces, bueno, Sí, esa es entre la duda. ese se comportó como una DEM light, digamos. Exacto. Pero bueno, esas son las que quedan como ADEM, MOC negativo, pero en realidad no sabes bien. Y después lo otro que, que a mí me sirvió para el concepto, que no lo tenía sinceramente muy presente, es la forma de presentación esta de los MOC positivos con afectación de la corteza, así tipo PRES. También no lo dije ahí, pero generalmente son multifásicos y la forma de presentación es con convulsiones, ¿no es cierto? O sea, cuando veamos un paciente de esa característica, por lo menos incorporar el patrón, el espectro MOC positivo dentro de los diagnósticos diferenciales, que yo por lo menos no lo tenía muy en mente. Eso es el flying C. Muy bueno, Bueno, Jorge. gracias. 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 Nos vemos. Chao, chao.